Hola, en este video les hablaremos de dos cuentos del escritor colombiano Pedro Gómez Valderrama. Nuestro objetivo es formular un análisis sobre el uso de la conjetura histórica y el abordaje de lo privado, el arte y el erotismo en ambos relatos. Pedro Gómez Valderrama fue un escritor y diplomático nacido en Bucaramanga. A lo largo de su vida escribió poemas, cuentos, ensayos y una novela, La otra raya del tigre. Gómez Valderrama estudió Derecho en la Universidad Nacional durante la década de los 40. En 1945 comenzó a configurar los primeros bosquejos de una amplia obra literaria que partió con la escritura de poesía y se consolidó con la escritura de cuentos y relatos publicados en 6 antologías, entre las que se encuentra El retablo de Maese Pedro de 1968 y La nave de los locos de 1984. Durante el desarrollo de su labor como diplomático en el gobierno liberal de Carlos Lleras Restrepo, el autor tuvo la posibilidad de habitar grandes centros urbanos como París, Londres y Moscú. Esto tendría influencias marcadas en su estilo, pues le permitiría construir personajes inspirados en la tradición artística mítica europea, acercarse al relato de los europeos alrededor de los sitios históricos que marcaron transformaciones en este continente desde la Edad Media y distanciarse de las circunstancias sociales de una narrativa colombiana ya condicionada por la violencia, la desigualdad y la guerra. Bueno, vamos a proceder a hablar de uno de los cuentos. Descripción e historia de una visita al Museo del Louvre. Es uno de los cuentos que Gómez Valderrama publicó en La nave de los locos. La narración transcurre en París y la premisa del cuento es la elaboración en primera persona de un informe sobre los acontecimientos idílicos que ocurren en el museo cuando no hay visitantes presentes. El protagonista aparece en el museo un domingo de otoño. En principio, recorre el museo mientras reflexiona sobre cómo éste se haya desprovisto de su carácter sagrado de antaño. Luego comienza a introducir al relato ciertas obras de arte que son representaciones de mujeres y marcarán la pauta del recorrido por el espacio del museo. Gómez Valderrama procede a describirlas plásticamente, poniendo de manifiesto el efecto erótico y la atracción sexual que éstas suscitan en el protagonista. La primera es la victoria de Samotracia, a quien Gómez Valderrama hace figurar así. En las citas, notamos que el autor se sirve de la escultura para suscitar nuevos escenarios a través de la imaginación y la interpretación de la obra, y que el yo del cuento encuentra en la figura femenina y en su intimidad el objeto de su deseo. La siguiente es la estatua de Diana Cazadora, que es descrita así. El protagonista destaca su figura grácil y duda sobre su carácter, aduciendo que quizás la encontró dentro de sí y de su memoria. El cuento parece concebir la mente y lo erótico como rasgos individuales. Para Gómez Valderrama, pensar y desear son actos privados, distantes del ámbito público. No es arbitrario el hecho de que la narración se dé en un museo. Es allí, solo allí, donde tanto el arte y las manifestaciones de la fantasía parecen tener lugar. El protagonista luego menciona a otra Diana Cazadora, la que está expuesta en el jardín des Tuileries. Asegura que es más evanescente, pues se encuentra desprovista de cualquier misterio al estar en público, evocando lo que se encuentra fuera del museo. El protagonista piensa en el Arco del Triunfo y el Obelisco de la Concordia, ambos exponentes representativos de la historia de Francia y, sin embargo, desprovistos por el narrador de cualquier connotación erótica. La tercera mujer que es contemplada es la Gioconda. El acercamiento del protagonista a la pintura es, sin embargo, frustrado por un guardián del museo, quien anuncia el cierre. En dicha interrupción, el protagonista encuentra una vulneración a la posibilidad de admirar lo deseado, como si se hubiera irrumpido la fantasía de su mundo interior y éste se hubiera quebrantado. El cuento entonces se quiebra y el narrador afirma que todo lo escrito hasta ese punto le consta por conocimiento directo. Luego empieza a conjeturar, a imaginar escenarios de lo que ocurre en privado tras el cierre. El narrador imagina que los guardianes del museo son un grupo de bailarines de ballet que cierran el museo para anegarlo con música, que en las noches hay un encuentro sexual del que participan guardias, estatuas y pinturas, que los guardias guardan el secreto de la magia y del aquelarre y lo protegen con recelo, que un ladrón de arte quedó atrapado una noche en medio del baile de disfraces de algunos personajes y que un par de estudiantes, refugiándose de la policía durante el mayo del 68, escucharon a las obras debatir sobre los pros y los contras de la protesta. El cuento concluye con explicaciones sobre el fenómeno que da vida a las pinturas, que la fuerza creadora puesta en las obras se libera y genera un cambio en el mundo, afectando el tiempo, que el museo es una cárcel y las obras están en cadena perpetua, o bien que existe una relación psicosexual de los guardias con las obras y que el deseo mutuo da vida a los seres de los cuadros. Ahora hablaremos de otro cuento. Es 1492 y el protagonista de Tierra, de la antología Más arriba del reino, está en alta mar. Es una noche de luna apacible, la del descubrimiento de América. La narración en tercera persona comienza con las percepciones del protagonista, las respiraciones y ronquidos de otros marineros. De pronto, la paz de la noche es interrumpida por el aleteo de un ave.
El hombre conjetura si se trata de una gaviota o de los pájaros monstruosos al final de la catarata interminable donde se hunde el mar. Los grifos con garras de león, las sirenas aladas, las aves monstruosas de la Catedral de Sevilla. Las alas desatan en el hombre el temor del final de la vida. La persistencia del ruido del vuelo hace que el protagonista padezca un ataque de fiebre, sed y delirio, que añore haber muerto antes en la tempestad de una tormenta y no en aquella paz casi fúnebre. Luego, el protagonista siente el olor de los hombres que duermen, que es el mismo del calabozo de Argel y el de la sonrisa de la gata mora, una vieja amante. El cuento fluye a través de las memorias del protagonista, revisadas por un narrador exquisiente. Aparecen, evocados por la memoria, la Marigante y Don Cristóbal y la empresa de atravesar el mar y la ingenuidad de los tripulantes. Luego, se revisan los motivos por los que el protagonista Juan decidió embarcar, la amenaza de sucumbir al peso de la justicia tras un asesinato y la seducción de un hombre encantador que hablaba de las empresas de Marco Polo y Mandeville en una taberna. Mientras recuerda a este hombre, el protagonista también recuerda el lujo dorado de su tierra natal y lo contrasta con la oscuridad de la cala en la que se encuentra. Es la pesadilla del presente. El protagonista decide recordar imágenes más amenas, las de las mujeres. Así vienen una a una a su recuerdo la marihuana de Moguer, la Giacomina de Nápoles y Sancha, la sevillana. El hombre empieza a fantasear y a excitarse y desplazando la mano hacia su sexo. La evocación de los cuerpos de las mujeres y de las promesas ambiciosas que les hizo en tierra firme se conjuga con el movimiento rítmico de la mano y de las olas. Pareciera que en el gesto se enfrentaran la vida individual y privada del protagonista, cada vez más consumido por el deseo y la vida pública del mundo, que está por contemplar el éxtasis de un mundo utópico. Súbitamente, en medio de un espasmo y de la agitación, surge un grito: ¡Tierra! Erotismo e historia se conjugan en un aullido, el de Rodrigo de Triana y de Juan Rodríguez Bermejo, que son uno mismo, el protagonista del cuento. Ahora vamos a proceder a hablar de el arte, la historia y sus vacíos como lienzo para la disrupción en Pedro Gómez Valderrama. Los cuentos escogidos dan cuenta de la incorporación e hilación constante de tres elementos en la obra de Pedro Gómez Valderrama: las fuentes históricas, las obras de arte y el deseo hacia el cuerpo de las mujeres. En principio, podemos afirmar que los personajes de las pinturas y los personajes históricos dan cuenta de un amplio acercamiento a la historiografía, la pintura, la música y la cultura como fuentes para la construcción de referentes y la delimitación temporal y espacial de las narraciones. En términos de la investigadora antioqueña Alejandra Toro, puede plantearse que valiéndonos de la centralidad que tiene el arte en Visita al Museo del Louvre, es válido plantear que Gómez Valderrama también utiliza los referentes artísticos como punto de partida para alimentar el relato, desplazar la mirada del lector y delimitar los hechos, recorridos, acciones y experiencias que los protagonistas presenciarán o llevarán a cabo. Los referentes históricos y artísticos figuran en las narraciones como plano y espacio. Son el marco que circunda el lienzo en blanco que el autor va llenando con sus reinterpretaciones. es conveniente, sin embargo, hacer una distinción entre los dos tipos de referentes. Los personajes y hechos históricos parecen ser convenciones que el autor extrae de un relato ya conocido, remiten a la vida pública y en sociedad del hombre occidental, a sus grandes hazañas y utopías, a su genio. Es decir, apelan a la dimensión pública de la vida humana y operan como cronotopos al interior de la narración. En cambio, Gómez Valderrama usa el arte y la erotización del cuerpo para apelar a la dimensión privada de la vida, las memorias, las pasiones y las pulsiones que le pertenecen única y exclusivamente a cada individuo. El autor equipara varios museos del mundo con templos sagrados en los que lo sensual es posible, en términos de Valderrama, en donde los amantes repiten el gesto que está en el origen de la humanidad. Este carácter sagrado del recinto del arte se relaciona con que para Gómez Valderrama, el discurrir de la imaginación y la estimulación de la fantasía están limitadas necesariamente al ámbito de lo privado. Fantasear, en sus términos, es una experiencia muy difícil de vivir de modo análogo, porque son muy pocos los sitios válidos para tal menester. De allí que la evocación del cuerpo pueda darse solo al interior del Louvre, que la Diana del Jardin de Tuileries le parezca más evanescente al narrador que la que se encuentra entre los cuatro muros del museo, y de allí también la posibilidad de que los cuerpos femeninos aparezcan como visiones, como sueños de un hombre solitario en la oscuridad de un camarote al otro lado del Atlántico. Hablaremos ahora de la conjetura histórica, la dimensión privada contenida en la utopía de la dimensión pública. En ambos cuentos, Gómez Valderrama intenta explicar fenómenos. Ha conjeturado sobre los motivos de lo que ocurre a puertas cerradas en el museo y sobre las razones que llevaron a Rodrigo de Triana a acompañar a Cristóbal Colón a bordo de la Santa María. Las conjeturas sobre el Louvre están escritas en un tono humorístico, pues son resultado de un llano ejercicio de imaginación sobre el arte y su fantástica animación durante las protestas contra De Gaulle.
En cambio, las conjeturas sobre el descubrimiento revelan un estudio más profundo de los personajes históricos que el relato adopta como protagonistas, y por tanto, el registro es mucho más lógico y busca que los motivos sean verosímiles. Gómez Valderrama apuesta por llenar los vacíos y resignificar los episodios con sus creaciones y subtramas, es decir, implementa conjeturas históricas. Según Toro, Correa Díaz, como se cita en Toro, define la conjetura histórica como una manera de intentar resolver el misterio. Para este autor, Gómez Valderrama basa su conciencia respecto a lo indisociable de la realidad histórica y la escritura. La historia se reescribe siempre, cada época la reescribe. Es una reescritura que a su vez es una forma de relectura. así pues, los hechos de mayo del 68 y el descubrimiento de América son explorados desde un nuevo lente, juguetón en cuanto ficcional y se les descontextualiza, dotándolos de nuevos alcances. Volviendo a Toro, la historia aparece como fondo y punto de partida, pero a la vez se desacraliza y se reelabora. El arte también se convierte en objeto de una transfiguración y esto abre puertas para la contemplación de nuevas imágenes. Ahora bien, ¿qué posibilidades plantea esta descontextualización del hecho histórico y de los referentes artísticos? Una fusión de la dimensión privada y la dimensión pública al interior de los relatos. La suscitación de que a través de una mirada erótica, emocional y creativa, los protagonistas se vinculen con el acontecimiento histórico considerado sublime o utópico. Es por ello que en los cuentos de Gómez Valderrama hay cabida para el humor y la subversión de las convenciones lógicas, pues la vida privada, la de la imaginación y la fantasía, se derrama sobre un plano usualmente estático, el de la vida pública y social, cuestionándolo y moldeándolo. Otra vez en términos de Toro, el erotismo, lo privado, sostiene la tensión narrativa en los cuentos de Pedro Gómez Valderrama en la medida en que Así pues, siguiendo a Montoya, en Toro, la historia se despoja de su rigor cientificista y da espacio a la intimidad del hombre, en donde no desaparece el tiempo, pero tampoco las mínimas voces en donde conviven los grandes acontecimientos con los deseos más secretos. Bueno, tenemos ahora nuestras conclusiones. Podemos concluir, en principio, que Pedro Gómez Valderrama mantiene una coherencia temática a lo largo de sus antologías de cuentos y utiliza constantemente el recurso de la conjetura histórica para conjugar la vida de los protagonistas con las grandes hazañas de la historia de Occidente y sus exponentes artísticos. El autor, entonces, no solo hace una reconstrucción y reinterpretación de la historia en la que se retoman hechos o personajes en los cuales se encuentran intersticios susceptibles de ser llenados por la creatividad y visión crítica del narrador, como lo enuncia Toro, sino que reclama, integra y centraliza las experiencias eróticas o íntimas de los protagonistas, haciéndolas tanto o más importantes que los sitios historiográficos. En Pedro Gómez Valderrama se respetan las convenciones de los acontecimientos históricos y de los motivos las obras de arte, pues el autor da cuenta de haber investigado los hechos que acopla a sus narraciones y los integra como pretexto para conjeturar sobre las pasiones, deseos y necesidades de sus protagonistas, es decir, para explorar, explicar y llenar los vacíos históricos suscitados por el acceso limitado de la historiografía a la dimensión privada de los héroes, heroínas y monumentos. La historia delimita el relato temporal y espacialmente, pero no es relativizada. Ciertamente, los cuentos de Gómez Valderrama se alejan del tema de la violencia que fue predominante durante la segunda mitad del siglo XX en la literatura colombiana. Esto responde al hecho biográfico de la distancia del autor con el país en el marco de su quehacer político y diplomático y en gran medida a su interés manifiesto por los grandes acontecimientos europeos y los artistas, músicos, gobernantes y figuras públicas de la tradición del viejo continente como María Antonieta, Napoleón y Lenin. En los casos en que se remitía a la realidad del territorio americano, decide acoplar episodios y personajes previos al siglo XX, como los de Colón, Simón Bolívar, y conjeturar desde el amparo de una amplia brecha temporal, o bien configurar sus relatos desde una exploración de los motivos y deseos eróticos de personajes del común, ajenos a las esferas políticas o institucionales como hace en el cuento María a las 4 de la tarde. Finalmente, el corazón de los cuentos de Pedro Gómez Valderrama está en la priorización de la intimidad y el imaginario erótico del individuo. El contexto histórico aparece solo como escenario para la exposición de una mirada individual, privada, erótica, mucho más optimista y trascendente para el autor que la realidad social o política que lo circunda. Los cuentos giran en torno al deseo y parecen ser puntos de acceso al paraíso de lo íntimo o enteramente propio. En Gómez Valderrama prima el placer sexual, el deleite frente al arte y la ocasión de conjeturar e imaginar que son, finalmente, los actos más sublimes que conectan a los seres humanos con la sensibilidad y con los grandes acontecimientos de sus propias vidas. Gracias, esperamos que les haya gustado.